tenemos que salir a proclamar, a cumplir lo que el Señor nos ha mandado, de cumplir con la gran comisión. Muchos están muy cómodos. No, que trabaje el pastor, que trabajen los líderes. Todos somos líderes. El Señor nos ha llamado a todos. Lo que decía el hermano pastor, las mías son muchas, pero los obreros son pocos. Va a haber tiempos difíciles en que no vamos a poder hablar libremente. Tenemos que aprovechar el momento y el tiempo. Había algo más que Naamán tenía que aprender. Él sabía que su sanidad estaba disponible y también sabía dónde podía encontrarlo. Pero tenía que aprender. Él quería que se hiciera a su manera. ¿Qué decía el pasaje? Yo llego, sale el Eliseo, el profeta, y me dice, me sana de inmediato. Pero ¿qué pasó con él? Se enfureció. Pero como era grande, lo conocía, era el general. Y nada más el Eliseo le dijo, el profeta, vaya, zambúllese 7 veces en el río Jordán. Y él se fue enfurecido. Él decía, saldrá él y estando de pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Pero no fue así. Él fue sano. ¿Cuándo? Cuando decidió hacerlo a la manera de Dios. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y siempre vamos a fracasar. Tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Él tenía carta de rey y él creía que sabía todo, pero no era así. Muy prudentemente se detuvo a pensar Naamán cuando los criados le dijeron, hombre, mi señor, si el profeta te hubiera dicho, vaya, haga una cosa grande, algo difícil, ¿no lo harías? Sí, entonces, ¿por qué no hace las cosas fácil y a la manera de Dios? Él se arrepintió y se devolvió. Y fue y hizo lo que el profeta le había dicho. Y fue sano. Dice que su piel, cuando él se levantó, cuando salió después de 7 veces zambullirse en el río, fue sano y su piel quedó como la de un niño. Él decidió humillarse y decidió obedecer a Dios. Para que el hombre sea sano, limpio de sus pecados, de la lepra del pecado, esa lepra, ese pecado que lo está carcomiendo. Nosotros podemos ver hoy en día, no hay día de que tú no veas en la televisión, o escuches la radio, o lees la prensa, la cantidad de personas, jóvenes, que se están muriendo porque están dedicados a droga, al vicio, sumido en el pecado, en la lepra del pecado. Y eso destruye. Y nuestra función
es sembrar la palabra, salir a proclamar la palabra. Si no, vamos de mal en peor. Esa lepra acaba con toda la pureza y la integridad del espíritu, esa lepra del pecado. El leproso en aquel entonces era declarado según Levítico, decía que era inmundo y debía ser aislado, separado. Y si tú, hermanos, o las personas quieren ser sano, limpio de esa lepra, de ese pecado, tenemos que hacerlo de la manera de Dios. Tiene que arrepentirse. Tiene que reconocer que está equivocado, que va por camino donde conduce ¿a dónde? A la muerte. Y dar media vuelta e ir caminando de la mano de Dios. Si nosotros nos separamos de Dios, como dice la palabra, nada podemos hacer. Tenemos que andar caminando siempre de la mano de Dios. En Isaías 45, el versículo 22, nos dice lo siguiente: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro fuera de mí. Tenemos que mirar a ese Dios, a ese Cristo resucitado, a ese Cristo que cargó en esa cruz el pecado de todos nosotros. A nosotros no nos costó absolutamente nada, ¿o sí? Solamente creer. Pero a Cristo le tocó lo más duro, una muerte cruenta, una muerte con derramamiento de sangre, y esa sangre es la que nos limpia, nos purifica y nos da vida eterna, nos da vida abundante y nos da vida victoriosa. Pero tristemente hoy en día hay muchos cristianos que viven en la miseria y su vida dice todo lo contrario de lo que debe ser una vida victoriosa. ¿Y por qué no tiene la vida victoriosa? Porque no tiene esa dependencia directa de Dios. Hay muchos que dicen que yo soy autosuficiente. Yo conozco, ya yo sé leer la Biblia 1000 veces. No, la cuestión no es leer la Biblia, lo que decía la hermana esta mañana. Tú tienes que estudiar. No leer sí, pero estudiar y pedirle al Espíritu Santo que le dé discernimiento, que le dé conocimiento para que pueda entender, y así mismo como entiende, para ponerlo en práctica. Amén. Dios tiene promesa para que todo lo que le buscan para la limpieza y sanidad espiritual. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que buscarlo. En el primer libro, primera de Juan, capítulo 1, verso 7, B, nos dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Somos pecadores, sí, pero somos pecadores redimidos por la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Qué representa la lepra? Ya le dije, representa el pecado
al igual que la enfermedad destruye y corrompe la piel y los órganos del hombre, este acaba con toda la pureza espiritual. En el pasaje que leímos, vamos a mirar el verso 15, el verso 15 y el verso 7b. Capítulo 5, verso 15. Vamos a leer el 15 primero. Dice, y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él. ¿Delante de quién? Del profeta. Y dijo, y aquí ahora, escuchen esto, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Ahora reconozco que no hay Dios sino solamente en Israel. Porque sabe que la mayoría de la gente eran idólatras, tenían sus ídolos, sus dioses, pero a él reconoció. Fue sanado físicamente, pero también fue sanado espiritualmente, porque ahí reconoció que solamente hay un Dios todopoderoso. Y el verso 7, la parte B, nos dice, soy yo, considerad ahora y ved cómo ha buscado, no, ese no es. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, las cosas, no, pero eso no es, coloqué lo que no era. Bien. Pero entonces ahí vemos que el profeta, el Naamán, reconoció que solamente hay un Dios poderoso, no hay dioses. No. Y eso es también lo que nosotros tenemos que reconocer. Hay muchas personas, muchos que se dicen ser cristianos, pero tristemente todavía tienen otros dioses. Tienen otros ídolos y todo lo que no ocupa, lo que ocupa el lugar en nuestra vida que le corresponde a Dios, se hace como nuestro Dios, nuestro ídolo. Entonces, hermanos, ¿cuál es nuestra misión? Nuestra misión es estar acá adentro sentados, muy hermoso. La alabanza esta mañana hermoso, todo muy bonito, muy hermoso. Eso lo necesitamos, ¿o no? Sí, pero nuestra labor más grande es estar en la calle, proclamando la palabra de Dios. Primera de Juan 1:9, si mi pueblo se arrepienten, si confesáis sus pecados, se arrepienten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y les perdonaré sus pecados. Pero tenemos que arrepentirnos. Cuando nosotros vamos a salir a hacer alguna labor, a evangelizar, primero tenemos que buscar la dependencia de Dios, no salir en nuestras propias fuerzas. El Señor Jesús nos dio poder, ¿sí o no? Nos dio poder y también nos dio autoridad. Y nos invistió ¿de qué? De algo maravilloso, espectacular. ¿De qué? Del Espíritu Santo. Y entonces, cuando ya está investido el Espíritu Santo, me va a hacer testigo. Antes, no. De lo contrario, vamos a fracasar. Hermanos, Dios tiene cosas grandes para nosotros. Y yo creo que las cosas más grandes están por
venir. Tenemos que clamar, tenemos que buscar y reconocer esa soberanía de Dios. Hay gente que recitan y recitan el Padre Nuestro todos los días, 2, 3, 4, 5 veces. Pero la cuestión no es repetir ese Padre Nuestro. La cuestión es estudiar qué significa. Padre nuestro que estás en los cielos. Pero ellos reconocen a otro Padre. Santificado su nombre, hay que santificar ese nombre. Hágase tu voluntad y yo estoy haciendo mi propia voluntad. En su casa lean eso, estudienlo, mediten en ella. Y a ver si nosotros como cristianos, como hijos de Dios, estamos cumpliendo con ese Padre nuestro. La oración modelo que nos dio nuestro Padre Celestial, que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Cuando le pidieron, enséñanos a orar. Yo me siento gozoso, me siento alegre. Primera vez que estoy aquí compartiendo con ustedes, pero es un gozo y se siente la presencia y el poder del Espíritu Santo moviendo en este lugar. Señor de la gloria, te damos gracias en esta mañana. Gracias por el privilegio que tú nos concedes de reunirnos en este lugar con el único propósito de adorarte, de darte la gracia, la gloria y la honra que solamente tú lo mereces. Señor, bendice esta y tu iglesia, bendice el pastor, bendice los líderes y toda la congregación, oh Señor, que cada día ellas puedan entender y comprender cuál es tu voluntad. Oh Señor, prepara sus vidas, sus corazones. Y necesitamos líderes, necesitamos hombres preparados, Señor, para servirte, para enseñar a los adolescentes, Señor. Y sabemos que tú los vas a traer, tú los vas a capacitar para que puedan hacer esa obra, Señor, de la gloria. Muchas gracias, Señor, por los Gedeones, por lo que estamos haciendo a nivel mundial en más de 105 países del mundo. Y a través de este ministerio, muchas, pero muchas almas han llegado al conocimiento de la verdad por este libro pequeño que repartimos. Nosotros sembramos, pero el que da el crecimiento, el que convence de pecado, de justicia y juicio, es el Espíritu Santo de Dios. Señor, guíanos, fortalézcanos y quédate con nosotros. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios, qué palabra más hermosa. Si vieron bien, es una exhortación a la obediencia y al servicio, porque igual la obediencia misma es el servicio. Es una exhortación a ir a ganar las almas. Es el trabajo de los gedeones. El trabajo más especial de ellos está en Mateo 28. Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden las cosas. Naamán obedeció y al obedecer fue limpio. Cuando nosotros obedecemos y nos ganamos las almas y las traemos a la iglesia para que alguien le enseñe, no se preocupe si usted no sabe. Aquí de pronto hay gente que sí sabe y lo encaminará, y usted al traerlas también Dios lo empezará a preparar para que usted también sepa. Es algo muy sencillo, es entrar la gente al reino, hermano. Iglesia preciosa de Dios, que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la paz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con tu vida. Amén y amén. Gloria a Dios.